seguimos aquí en la 91.5 en Falta 1 y tenemos la bendita oportunidad de oxigenar el cerebro de nuestra amiga Pilar B y su chica de influencia desde el AMBA, porque bueno, ella está atrapada en una cuarentena obligatoria y bueno, vamos al rescate. ¿Cómo andas, Pilar? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos por ahí. Lindo volver a estar un martes más con ustedes aquí en Falta 1. Muy bien, y como lo supiste subir a tu historia, hoy se pudre todo, porque bueno, el tema del día tiene que ver, bueno, cada martes siempre hablamos con chica de influencia y hablamos estas temáticas que tienen que ver con la soltería, con ser soltero y ser cristiano, que para algunos es como una locura, no sé, y a veces no hay lineamientos, nada. Y bueno, hoy el tema del día es mutuo o nada. A ver. Mutuo o nada, sí, señor. O estás o no estás. O bueno, y si claro, estás. O vamos o no vamos. Claro, o cruzamos el río Uruguay o a la mitad no podemos quedarnos. O sea, vamos arriba. Y si no, bueno, seguir remando que tenemos que ir hasta la orilla. Vamos arriba. Si no, bueno, si es una cosa, me voy, ya está. Podemos decir si es mutuo está todo bien, o si es nada, bueno, está todo bien igual. Está todo bien igual, pero yo tengo mi dignidad y vos allá y yo acá. Sí, más que dignidad, tiempo. Partamos de esa base. Bueno, más que dignidad, tiempo. A mí me gustó cómo vuelve la pregunta. ¿Qué pasa si el asunto, o sea, ¿qué será? Okay. Si el asunto no es recíproco, o sea, eso que está ahí, que es una persona, Pilar B lo acaba de catalogar como el asunto. El asunto. ¿Qué hacer cuando te das cuenta que el asunto no está siendo recíproco? Te mando un abrazo, Colochito. Sí, yo sé que estás escuchando. Que no viene el caso, Colocho, solamente me olvidé de saludarlo, nada más. No, todo bien. Ya se fue todo al cuerno. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando el asunto no está siendo recíproco? Y no quise poner estas cuestiones que tienen que ver necesariamente con una pareja, porque por ahí en realidad se puede llevar esto a un contexto de amistad también, en el que uno, por ahí no sé con los hombres, pero a las mujeres nos pasa mucho, de que tenemos una amiga que por ahí siempre hay que llamarla o siempre hay que estar y del otro lado nada. Sí, esas cosas son solamente de mujeres. Nosotros, sí. Por eso vivimos más, ¿no? No nos complicamos tanto la vida. O sea, ustedes se encuentran una vez por semana a jugar al fútbol, ahí hablan si quieren hablar algo. No hay problema, y podemos estar. Yo tengo amigos que hace como 3 años que no le dirijo un WhatsApp y de repente me escriben por mi cumpleaños o porque le pasa algo a mi hija. ¿Y qué hace, papá? ¿Todo bien? Y estamos 20 minutos hablando y de repente, bueno, dale saludo. Y estamos 3 años más sin hablar después, ¿no? O sea, sí, bueno, es la diferencia, una de las grandes diferencias entre hombres y mujeres, la capacidad de nosotras de comunicarnos, que es ampliamente diferente. A mí me encanta algo, porque por ejemplo, hay un meme por ahí que habla de, por ejemplo, ¿no? Van tres mujeres con el vestido igual y se matan, pero hay 3 locos con el buzo igual y dice, estaba en oferta y están felices, o sea, celebran por tener las sacan 3 fotos, claro, todo, no les importa nada. Están felices y sin embargo las mujeres se asesinan si tenés una falda igual, si del mismo color, no. Son únicas, ¿no? También, ¿no? Ojo. Y en el momento improvisar para que algo de lo que tenés le marque la diferencia. Pero bueno, nada. Detalles. Que no viene de casa en este momento. Pero bueno, hablando de amistad o de pareja, está bueno. Si es mutuo o del asunto, vamos a hablar del asunto, porque encima ni siquiera es definido, ¿no? Hay un asunto, como que sí pero no, vamos pero no vamos, estoy pero no estoy, entonces viste. ¿Vos cómo vas con tu asunto?
No, yo no tengo ninguna. Claro, claro, digo, lo decía en forma figura, Claro. para que la gente diga, bueno, y vos, es una nueva forma Y el también. asunto, No, digo que no hay, que muchos, es para llamar al obsiso, ¿no? Del asunto. claro, bueno, en fin. O el susodicho en cuestión, Eso y la mismo. cantidad de sobrenombres que podríamos hacer una lista eterna que a las mujeres le ponemos. O el dragoncito, diría mi abuela, el dragoncito, Bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, sí? Cuando te das cuenta que el asunto no está siendo recíproco. A veces, y solo a veces, por no perder a alguien, nos damos cuenta que estamos perdiendo algo mucho más valioso y que no vuelve. Señoritas, señoras, estoy hablando del tan preciado e invaluable tiempo. Esta es una carrera por el tiempo. ¿En qué lo inviertas va a hacer que te reditúes o no? Entonces, lo primero es meditar cuál es el propósito de Dios con esa relación. Y acá, sincerémonos y partamos de acá. A veces muchas de nosotras caemos en el inocente error de creer que porque determinada cantidad de circunstancias se dieron, hay cosas que ya están definidas. El tema es que eso es algo que nosotras planificamos con nuestra mente proyectista, algo de lo que hablábamos un poco en las semanas anteriores, y creamos o no, los planes de Dios suelen ir para el lado contrario. Entonces, en nuestra mente finita, nosotros creemos que porque se dio un determinado contexto, no voy a decir para no crear idea, ¿sí? Pero ustedes ya saben a lo que me refiero. Como se dio en determinado contexto, en determinado lugar, en determinada área de mi vida, con determinada gente, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Ahí va. ¿Sí? Uno que anda en búsqueda de señales. Sí, ¿no? Cuando como que los planetas se alinean, uno dice sí, es. Y todo, y se arma todo un mundo a partir de eso, cuando en realidad por ahí, primero lo que tenemos que saber que hay personas que dentro del propósito de Dios pasan por nuestra vida para enseñarnos algo, o para hacernos crecer, o para sacarnos de nuestra zona de confort, pero nunca vamos a tenerlo claro hasta que sepamos lo que Dios dice al respecto. A veces aferrarnos a una persona no está tanto en la persona, sino en las ilusiones que nos hicimos con la persona. Entonces, una prefiere quedarse en ese lugar, aunque la dignidad ya se haya perdido hace rato, con tal de no perder a esa persona. Y ya perdiste dignidad, ya perdiste tiempo, ya perdiste recursos, ya perdiste un montón de cosas, cuando en realidad del otro lado no estás recibiendo absolutamente nada. O sea, y nada, de nada. Y una sigue ahí porque no lo quiere perder, porque esto, porque aquello. Y son excusas, nada más, que lo que hace es que una se aferre a una ilusión. Y en eso nosotros tenemos muchos años de trayectoria en aferrarnos a una ilusión. Y eso es algo que quizás voy a hablar un poquito más adelante. Pero el aferrarte a una ilusión es muchas veces lo que te mantiene a flote. Porque lo único que querés es tener el control, la seguridad de que, aunque sea así, pero está. Y la verdad que con el tiempo se va dando cuenta que hay ciertas circunstancias en las que determinados factores ya no solamente no alteran el orden, ¿sí? ni cambian el producto. Entiéndanme, no estamos hablando de un objeto, pero sí en contexto a lo que estoy hablando. Y no importa cuánto vos hagas o dejes de hacer. Cuando del otro lado no hay interés, así te mates, no hay interés. Retener a alguien no solo te estanca, sino que también no te permite cerrar algunas etapas. Y esta es la parte quizás más difícil de entender para nosotras. Hay ciertas personas que pasan en nuestra vida solamente por una etapa.
que no van a estar para siempre. Nosotras proyectamos a largo plazo y decimos, no, con esta amiga yo voy a tener, no sé, va a ser la madrina de mis hijos. Y nada, pasaron 2 años, no se hablaron nunca más. Suele pasar. Pero en el deseo nosotras de querer proyectar y tener el control, a veces hacemos planes un poco de más. Entonces, ¿qué hacer cuando el asunto no está siendo recíproco? Primero, meditar qué es lo que Dios está diciendo de esa relación. Por ahí es para una estación, y es muy valioso que una reconozca que determinadas personas pasan para un momento de la vida, nada más, y saber qué es lo que nos está dejando. Bien, lo segundo, y este es uno de los más fuertes y de los que particularmente a mí me ha tocado pasar hasta que decir, bueno, ok, listo, tenemos que aprobar esto. Evitar la exposición del corazón. Y en esto, bajo una lección de aprendizaje que tuve que pasar una y otra vez, como decía recién, hasta probarla, nos toca meditar con total franqueza, ¿sí? Ser realmente sinceras acerca de qué estamos esperando que pase del otro lado cuando abrimos el corazón. Si la respuesta está en que el otro cambie de actitud respecto hacia mí, lo único que estoy logrando es un trueque de exposición por manipulación. No, es que yo quiero que vos me entiendas, lo que a mí me pasa es esto, esto y esto. Y pretendemos que el otro lado, la persona lo entienda cuando por ahí ni siquiera se da cuenta de la situación, para que haga lo que vos querés. Esto es exposición, trueque. Te cambio mi exposición por manipularte para que vos hagas lo que yo quiero. Y cuando, además, ¿no? Cuando la persona hace lo que vos querés, nosotras no queremos que hagan lo que nosotras queremos, porque queremos que nazca esa persona. No sé si ustedes estuvieron presentes en algunas de esas discusiones en su vida. Dígame. La verdad que es qué estresante, por favor, qué estresante. Porque le decimos, pero no, ahora no quiero que lo hagas, porque quiero que lo hagas porque a vos te nace. Claro, no, pero ¿en qué momento vos te das cuenta que me nació o me dejó de nacer? O sea, vos estás dentro mío. Entonces al final sí, yo creo que habla mucho más, cuando te dicen esas cosas, habla mucho más, están hablando las inseguridades y totalmente. y la inmadurez, porque eso es bien típico es un signo de inmadurez. Cuando yo quiero porque abrir mi corazón y exponerme y decir todo lo que me pasa, cuando en realidad eso es algo que yo tengo que resolver por otro lugar y sola con Dios, ¿sí? Porque además también ahí hay un tema, ¿no? Que yo quiero que esa persona tome el rol de Dios en mi vida. Complicadísimo el asunto ahí. Complicado. No, claro, y las circunstancias rompen literalmente ese pilar que vos te haces. Porque vos haces esa... Cuando hablo de pilar no hablo de pilar B, ¿no? Hablo de... Entiendo. Esa columna, vamos a buscar otro para así no nos confundamos. Esa columna que uno hace en un cimiento porque cree que la otra persona no la va a fallar nunca. Y pasa, amigos, pasa. Especialmente, y la pareja mucho más, cuando tu columna no está por lo menos cimentada en Jesús, tu identidad es frágil. Y después estás buscando, vos me tenés que entender, y bueno, ahora que me querés entender, pero no era como a mí me gustaría. No era como yo quería que me entiendas. Y ahí terminas. Ahora. Y lo voy a decir bien para que se entienda. Ahí cuando mostrás tu lado caprichoso, porque son caprichosas, ahí es donde quedas expuesta, y peor todavía, más caliente todavía, que en verdad te tenías que enojar con vos, pero no, es mucho más fácil enojarse con la otra persona, ¿no? No lo digo solamente. No, tranquilo, estamos hablando del tema, no te preocupes. ¿Sabes qué es una idea utópica respecto a este tema? Sí. Querido Pipo, vale. Creer que sincerarme va a hacer que otro entre en razón. Porque eso es igual a creer que yo puedo cambiar a las personas.
yo quiero que entres en razón por lo que te voy a decir. Y la verdad que yo no estoy en la cabeza de la otra persona para saber si, primero, hombre, está prestando atención a lo que estoy diciendo. Nada, los amo, está todo bien. Pero cuando ustedes se enchufaron en otra cosa, listo, yo puedo estar 3 horas diciendo lo mismo y ni 5 me van a dar. Y es válido porque forma parte de su naturaleza. Pero a lo que voy es esto de, yo no puedo hacerme a la idea de que porque estoy diciéndote algo vos vas a cambiar, porque en caso de que eso pase, estoy manipulando a la persona, ¿sí? Y estoy tratando de hacerle entender algo que quizás ni siquiera está pensando, ni siquiera. Entonces, volviendo a esto de la apertura del corazón y evitar la exposición. Abrir el corazón es un tema delicado. Y nosotras, como decía anteriormente, al ser ampliamente comunicativas, corremos el riesgo de dar información que al que está del otro lado hay que ver si siquiera le interesa lo que le estamos diciendo. ¿Sí? Chicas, del otro lado, ¿me escuchan? Mami, dejá de dar tanta información gratis. Porque no tenés idea si al otro realmente le interesa o si en realidad, si no es una persona con valores bien puestos, por decirlo de alguna forma, puede utilizar esa información en tu contra. Y vos abriste tu corazón y te expusiste por nada, porque esa es la respuesta, nada del otro lado. Y la seguimos remando, pero bueno, en fin. El tiempo es invaluable. Y en esto de la apertura del corazón, porque aparte no es que yo me senté y hablé con vos y te largué de lo que tenía que largar. No, papá, hay 2 o 3 días de maquinación en la mente, y no podés hacer nada porque estás pensando en eso. ¿Y cuánto tiempo perdiste en eso? Nada, no vuelve el tiempo. Bien. Y lo tercero, y una de las cosas más sanas que existen, es dejar correr agua debajo de ese puente. Hay una frase por ahí que dice que solo el tiempo va a dar la razón, y en muchas ocasiones dejar que el tiempo pase para enfocarse en lo que Dios te está hablando en ese momento termina siendo mucho más saludable. Quizás el dejar esas conversaciones tan intensas, ese chat de WhatsApp, que deje de estar en las primeras 10 líneas y pase al puesto 45, ¿sí? Yo sé que ustedes me entienden. Le va a dar un poco más de aire a la relación y les va a permitir escuchar a Dios acerca de lo que está pasando. Y en esto, a ver, Pipo, necesito que me des tu punto de vista al respecto. Si vos, hombre, estás interesado en una mujer y venían hablando y era recíproco, ¿sí? Vamos a hablarlo dentro de los términos saludables. ¿Me explico? Obvio. Dentro de los términos saludables. Venían hablando y de repente, sí, ella hace un espacio, ¿sí? Y ya no contesta como antes, ya no. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Te interesa todo el asunto? Está todo claro eso. Y bueno, lo que pasa es que ahí también depende de cada uno, ¿no? Pero yo obviamente que iría a cortar grueso en el sentido de decir, bueno, algo te pasó, entonces por lo menos una explicación me gustaría saber, ¿no? Digo, para a ver qué fue lo que hizo el cambio repentino, ¿no? Capaz que uno siempre uno tiene no digo fantasía, pero uno quizás tiene el hecho de decir, bueno, quizás hay otra persona o bueno, no sé. Pero sí, obviamente bien, quedaría choqueado primero, ¿no? No te contesta los mensajes, viniste hablando durante 3 meses y de repente pasó una semana sin contestarte los mensajes y te deja... Sin hablarte. Y claro, te deja el visto por lo menos. Claro, y ahora te quedas como, ¿se murió? ¿Qué le pasó? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Claro, hice algo malo, quizás dije algo, no sé. Hice algo malo, bueno. Esto... está bueno pensarlo también y verlo, porque si del otro lado hay una búsqueda de respuestas de un silencio que se generó, es porque hay un interés. Si no hay una búsqueda de respuesta y vos hiciste un silencio y no pasó nada,
cerrá, bajá persiana y encará para otro lado, así, sin vuelta, porque si no es pérdida de tiempo. No sé cómo lo veo, Pipo. Y si no encontrás del otro lado, o sea, igual a mí me parecía, yo me sentiría dolido por lo menos, porque si hubo una discusión, bueno, uno capaz que se da la idea de que capaz que por esa discusión desencadenó algunas cosas y después, bueno, uno capaz que dijo algo y mostró algo que no era lo conveniente y la otra persona cerró filas y dijo no. Pero si venía todo bien, algo pasó y bueno, uno trata de buscar en qué falló también, ¿no? Si fue, porque siempre uno cree que uno es el que falla y quizás también la otra persona no está bien. O sea, convengamos que no es normal si venís hablando es todo recíproco, venís hablando hace 3 meses y de repente uno de los dos se borra. O sea, eso no es normal. Habla de una deficiencia en la otra persona interesante, porque mirá que hay que cortar, porque uno que estudia la comunicación entiende que antes de mandar tu mensaje, Pili, yo tuve que estar pensando en vos. Totalmente. ¿Entendés? Y si yo no te mando un mensaje, me estoy reprimiendo quizás algo natural, y eso ya de por sí es complicado explicarlo, ¿no? Pero sí, y veámoslo desde este lugar, de un contexto sano y saludable, vuelvo y repito, en el que se están conociendo, en el que no se subió a mayores en ningún aspecto, sí que están teniendo una conversación y que se están conociendo. Claro, pero es que para formar algo necesita haber comunicación. Y si vos venís y cortás de una sin dar explicaciones, hay algo que está mal en tu vida. O sea, exacto. El miedo. O quizás, a ver, para quien lo hace, sí, por ahí profundizamos en un tema que no quería llegar a este punto, pero se dio. Cuando todo va bien, porque por ahí alguien del otro lado lo está pasando y está sufriendo por una situación así, en el que avanzaron, sí, conversaron, llevan 2 o 3 meses conversando todo el asunto. Época de pandemia, todo un temón de la comunicación. Hicieron videollamada o no, o lo que sea, y de repente, pum, de la noche a la mañana desapareció. Apago Windows. Sí, no sé, ni siquiera reinició, desapareció. Bueno, ahí, a ver, al corazón primero. Yo te violo toda cuarentena, te aviso, Pilar, te violo toda cuarentena, voy hasta la puerta de tu casa. Abrime, desgraciada, a mí no me dejas un visto. No, bueno, no, pero es desesperante, ¿no? Bueno, si te gusta aparte, o sea, si te gusta, yo qué sé, uno tiene que ponerse en el lugar de la persona que está metiéndole a la relación, que como dijiste vos, en tiempo de cuarentena, y claro, vos ves que algo es mutuo, y se nota, se palpa, y eso que no es necesario tocar, ¿no? Lo increíble es de eso, ¿no? Cómo uno puede cómo uno puede tocar el alma de una persona estando lejos, ¿no? Pero claro, que pase eso es complicado. Bueno, ¿qué pasa eso? Habla, yo creo, esto es un pensamiento de Pilar, habla de situaciones en el corazón de la otra persona no resueltas, ¿sí? Entonces, frente a eso, yo creo que lo que uno tiene que hacer es lo que veía en lo que comentaba recién, dejar que corra agua debajo del puente, ¿sí? Y lo hablo desde la experiencia, ¿sí? Cerramos el asunto acá. Y lo hablo desde la experiencia. A mí me da miedo cuando me decís hablamos de la experiencia. A mí me da. Lo hablo de la experiencia. Deja que corra agua debajo de ese puente, sí. En el medio te vas a encontrar con situaciones en las que creíste tener el control. Tienen muchas preguntas adentro que en el final del camino y en el final del proceso te hacen madurar y decir, no, wow. Esto yo ya lo viví, entonces ya sé cómo sigue, ya sé cuál es el próximo capítulo. Entonces, hay situaciones que nada se escapa del propósito de Dios, y esto yo siempre lo repito, nada se escapa del propósito de Dios. Y finalizando, esto me da pie, el futuro siempre fue incierto,
Siempre fue incierto. Fuimos mucho más conscientes cuando una pandemia se nos pasó en el camino, ¿sí? Y en el tema de las relaciones mucho más aún. Hay experiencias que sí necesitamos vivir, pero también graduarnos, y a esto voy, de ciertas situaciones para no perder el tiempo y no volver a cometer los mismos errores. Y eso depende única y exclusivamente de, en primera instancia, escuchar qué es lo que Dios está diciendo de esas situaciones. Y en segundo, escuchar qué tus pastores te están diciendo acerca de eso también. Porque en esto meterte solo, no, olvídate, directo a la muerte. Así de entrada. Uno necesita intervenciones de terceros para ver otros panoramas de esta situación. Se sale de este mutuo o nada, de esta encrucijada, sí, se sale. Se puede, chicas, no pasa nada. Diría alguien por ahí, no pasa nada. Duele, sí duele, pero necesitamos pasar por ese lugar para probar, para madurar, para graduarnos de esa situación, para graduarnos de la ilusión, para graduarnos, ¿sí? Y crecer en esto, que todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida forman parte de una administración. Nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Entonces, mi vida es una administración que Dios me dio para que yo la viva conforme a lo que Él dice, ¿sí? Lo dice la Biblia, yo no estoy diciendo nada fuera de lo que dice la palabra. Ahora, si todo lo que yo tengo es una administración, mis emociones también son una administración. Mi cuerpo es una administración, mi salud es una administración. Cómo yo administre eso va a hablar los resultados, ¿sí? Si yo, cada vez que aparece alguien con esta misma, por decirlo de alguna manera, con estos mismos patrones, y yo vuelvo a caer en lo mismo, hay algo que no aprendí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá? Hasta acá. Fue el final, pero... Sí. No, sirve, y es necesario hablar y tocar estos temas, Pili, porque primero no se hablan y no tenemos un punto de eje como para decir, o un parámetro como para poder al menos discutirlos y saber y plantearlos, ¿no? Lo importante de conversar con personas maduras, con personas que quizás han sido cascoteadas, han sido o han obtenido experiencias por malas decisiones y por buenas, ¿no? Ojo, mirá que también no tiene que ser solamente la experiencia, no tiene que ser por tener malas experiencias, ¿no? Sino que también uno puso en práctica lo que aprendió y así y le fue bien. Hay otras personas que no, otras personas que aprenden a los golpes, ¿no? Porque como somos así el ser humano, somos hijos del rigor y somos complejos, somos complejos. Proverbios por ahí dice que el sabio ve el peligro y lo evita, ¿sí? Cuando ves que ya el asunto se está poniendo peligroso o ya ves algunas cosas que ya conociste, no, listo, salí ahí, huya soldado, porque si vos sabes cómo termina la película, después no vengas llorando de que nada, yo sabía que me lo iba a hacer. No, si sabías que te lo ibas a hacer, ¿para qué te quedaste ahí? Sencillo. Ay, perdón, hoy estoy dura, pero... No, pero claro, si vos sos de moco fácil, no veas el Titanic, ¿entendés? O sea, se va a hundir. Ay, pero yo quiero ver el Titanic y que no se... Pero se va a hundir. O sea, chatá, no lo mires. Sí. Pero no quisieron. Claro, sí. O no mires Romeo y Julieta, se van a suicidar, ya está, no va a quedar otra. Te amo, olvidate, claro, te parte. Ahí va, sí, te parte al medio, porque quedás de decir, o Diario de una pasión, o el libro de Noah, creo que está hermoso, pero la verdad que no sé por qué dije esto, Dios me libre. O yo antes de ti, así podríamos estar toda la tarde. No, la verdad que sí. Bueno, igual, viste que el Podasta Te Amo, como es Gerard Butler, uno en un momento está esperando que el actor diga, esto es Esparta, y no sale, viste, porque pero bueno. Porque
pasaron cosas. Sí, veníamos bien y pasaron cosas. Bueno, muchos dicen por ahí, tengo datos infiltrados, de que Pilar B estuvo en la marcha de ayer, con un palo, así? agrediendo al movilero de C5N, como es muy normal, porque los demócratas en Argentina son así, te dicen que no hay libertad, van, hacen lo que quieren, después le pegan a los periodistas, pero después nos dicen, pero bueno, dicen por ahí que estuvo Pilar B, ¿o no? Sí, Pilar B probablemente, yo no. Bueno, Pili, muchísimas gracias por estos espacios y nos reencontramos el día de mañana, iba a decir, no, la próxima semana, el día martes. La próxima semana, el día martes. Un abrazo para todos, para todos, sí. Pilar B, ok, en todas las redes sociales y @chica de influencia. Tengan una muy buena semana. Muchas gracias igualmente, Pilar, y nosotros también le damos gracias a ustedes por estar junto con nosotros hasta las 16 horas, ya estamos pasaditos, pero nos reencontramos el día de mañana con más Falta Uno. Mañana viene cargadito, tenemos un par de entrevistas, tenemos a alguien que hace videos, un realizador, hace unos cortos que habla acerca de la muerte, ojo, está muy bueno. Y el nombre está genial, o sea que se lo vamos a estar anunciando en las redes sociales. Y como siempre, luego tenemos lo de las entrevistas musicales, como cada lunes y miércoles tenemos para compartir con ustedes. Que tengan un excelente término de jornada también y quédense en la sintonía de Zoe 91.5. Chau, hasta mañana.